Un saludo, mis queridos hermanos. Gracias doy a Dios por permitirnos estar una vez más congregados en el nombre del Señor y poder mirar un poco la palabra del Señor que tiene para nosotros. Pongamos en manos de Él este tiempo y oremos. Señor, gracias te doy por este tiempo. Quiero pedirte especialmente que quites cualquier cosa que pueda estorbar nuestra concentración y que nos ayudes, Señor, especialmente a poder mirarte a ti, mirar tu palabra, entenderte, conocerte y estar listos, prestos a obedecerte, Señor. Ayúdanos, transfórmanos, usa tu palabra y que tu Espíritu nos hable hoy. En Cristo Jesús oro. Amén. Estuve mirando la vida de Elías hace unas semanas, vimos una primera parte de lo que quise hacer como serie en cuanto en torno a la vida del profeta Elías, este profeta que es uno de los favoritos y los más reconocidos en la historia del pueblo de Israel. Aprendíamos de él cómo conoció a Dios en medio del silencio y de la dificultad. Él tuvo que huir para ser alimentado por cuervos que le llevaban carne y pan después de haber anunciado que iba a haber una gran sequía en Israel como consecuencia de un desvío de idolatría profundo en el que se encontraba este pueblo dirigido por el rey Acab. Después de haber estado en el arroyo de Kerit alimentado por los cuervos, huyó a Sarepta de Sidón, donde una viuda, donde también Dios lo sustentó por unos 3 años. Y considerábamos al mirar esto, ¿qué pudo haber aprendido Elías durante ese tiempo? ¿Qué pudo haber hecho Dios en su vida durante aquel tiempo? Porque no fue un tiempo fácil. Ese tiempo en Kerit no fue una aventura de camping ni nada de eso. Y el agua escaseaba en todo el país. Toda esa situación de sequía pues iba produciendo muchas otras situaciones difíciles como falta de cultivos, falta de alimentos adicionales como de los animales que se obtenían, porque los animales también iban muriendo debido a la falta de agua. Y Elías pues era el hombre más buscado en todo Israel, y yo creo que también era el hombre más odiado en todo Israel. Para Acab era culpa de él que ellos se encontraran en esa situación. Y pues todo esto, todo este entorno, un pueblo sufriendo, un pueblo con hambre, Elías huyendo con poco sustento y Dios cuidando de él una y otra vez, pero pues no eran unas situaciones fáciles y pues todo creo era por obedecer a Dios. Y veíamos o considerábamos cuánto se puede ir desencadenando ante una sequía como esta. No, la falta de lluvia pues generaba muchas cosas, muchos problemas, y pienso cómo pudo haberse sentido Elías al saber que él podía cambiar las cosas, porque al comienzo, lo que vemos en el primer versículo del capítulo 17 de Primera de Reyes, vemos que él tenía la capacidad de hacerlo. Dice que así: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. O sea que era cuestión que él diera la orden y cambiarían las cosas. Él tenía la capacidad de cambiar la situación. Y pues, ¿qué harías tú en su lugar? Piénsalo por un momento. Yo lo considero, ¿qué haría yo en su lugar? Yo estaría desesperado, porque estaría pensando, bueno, ¿será que hago algo? ¿Será que no? La gente está sufriendo, ¿qué puedo hacer? ¿Podré orar ya o espero? Creo que todos los días le estaría preguntando al Señor, bueno, no me has dicho nada, Señor, ya, Señor, ¿hasta cuándo? Y pues como uno pensando, bueno, hay gente en situaciones difíciles y yo estaría preguntándole todo el tiempo, ¿debería orar? ¿Debería ir a Acab? Preguntándome todo el tiempo estas cosas en mi mente. Y yo no sé, pero creo que en el caso de Elías tampoco era muy diferente. Y en el silencio y en esa quietud él aprendió a esperar, él aprendió a obedecer a Dios, aprendió a escuchar a Dios. Solo me pregunto cómo pudo soportar tanta presión durante todos esos años
3 años largos. Y pienso, porque es gran parte de lo que me hace considerar todo esto que sucedió con Elías, es que el camino a la obediencia por lo general va en contravía. Y es un camino solitario. Lo que pasaba alrededor de Elías era terrible. La situación era difícil, pero se debía a una desobediencia profunda del pueblo y del mismo rey. Y él tuvo que ir en contravía, ir contra todo el mundo, no seguir la idolatría de todo el pueblo, sino más bien hacer la diferencia, pararse firme y mostrar quién era Dios. Y eso me hace pensar mucho en lo que Jesús mismo habló cuando habló de las puertas, de las 2 puertas y de los 2 caminos. Hay 2 puertas, una estrecha, una amplia. La estrecha conduce a un camino estrecho y la amplia pues conduce como a una autopista, y es muy distinto. Eso lo vemos en Mateo 7 y dice así: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Es Mateo 7, versículos 13 y 14. Entonces, lo que estaba describiendo Jesús acá, que me hace recordar la situación de Elías, es que él estaba solo. Él no estaba siguiendo la corriente de todos los demás, él no estaba yendo tras lo que todo el mundo seguía, sino que tenía que seguir un camino diferente, tenía que pararse solo, tenía que enfrentar o incluso obedecer en soledad. Y no quiero que ignoremos eso, porque el llamado a la obediencia es para todos. Dios nos llama a todos a la obediencia, y eso fue lo que tuvo que hacer Elías. Lo vimos inicialmente en el capítulo 17, cuando tuvo que huir en 2 ocasiones, una hacia Kerit y luego la otra hacia Sarepta. Y en ambos casos pues huyó atendiendo la instrucción de Dios, huyó obedeciendo a Dios. Y ahora estaba en una situación en la que era perseguido, estaba solo y pues también sencillamente estaba en obediencia a Dios. Acordémonos un poco del contexto. Estamos hablando de la época de los reyes de Israel, estamos hablando de Acab. Acab es el rey de turno en ese momento, y miren lo que dice la palabra de Dios acerca de él. Lo habíamos leído la vez pasada, pero vale la pena recordar porque nos hace ver qué era lo que estaba pasando, quién era este rey Acab y qué era lo que sucedía en Israel. Dice los versículos 30 y 31 de Primera de Reyes 16: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Este hombre, Acab, no solo se inclinó a este Dios, sino que impulsó al pueblo a esa adoración por su esposa misma Jezabel, una mujer perversa que acabó con los sacerdotes de Dios y acabó con todo lo que la adoración al Dios verdadero en Israel, y de esa forma llevó al pueblo a una idolatría desenfrenada que no tenía control. Y lo que estaba sucediendo acá es que Elías estaba confrontando todo esto. Por eso va y anuncia: no va a llover más, no va a llover por 3 años. Y Dios le dice que tiene que huir entonces al arroyo de Kerit, donde fue alimentado por los cuervos, y luego tiene que huir a Sarepta, porque allá ya no había más agua en el arroyo de Kerit, ya no había más sustento para él en ese punto. Entonces huye a Sarepta, donde una viuda lo auxilia, instruida por Dios o sensible a Dios, esta mujer. Entonces lo ayuda
Y él termina viviendo con habitando en la casa de esta mujer que tenía un hijo. Y allá habitó durante esos 3 años de sequía. Cada vez la situación pues era peor en todo Israel. La mayoría de las fuentes seguramente las fuentes de agua se habían secado o estaban menguando completamente, casi completamente. No había producción en el campo, no había ganado o muy poco ganado, y Acab buscaba y buscaba a Elías por todo lado. Y en ese contexto es en el que nos encontramos cuando llegamos al capítulo 18 y vamos a leer los primeros 2 versículos de Primera de Reyes, capítulo 18, y dice así: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Entonces al fin Dios le dice algo a Elías. Yo creo que él estaba esperando en algún momento que llegara la voz de Dios, que le dijera qué tenía que hacer, qué debía hacer en este punto. Y finalmente, pues, ante una situación tan crítica, algo había que hacer, algo tenía que suceder en todo eso. Y pues, en medio de todo esto, pues, Acab estaba desesperado buscando a Elías. Entonces, Acab desesperado buscando a Elías, también desesperado buscando agua, porque en el resto los siguientes versículos de este capítulo encontramos que él estaba buscando agua con su siervo Abdías. Y entonces, mientras él hacía este trabajo de buscar el agua, le dijo a Abdías: vete tú por este lado y yo me voy por este otro lado, y vamos a ver si conseguimos el agua que necesitamos para nuestros animales. Entonces, en todo ese proceso es que Dios le dice a Elías: ve y te muestras a Acab. Y Elías pues se encuentra con Abdías y le dice que se va a mostrar delante de Acab. Y pues vamos a leer ahora los versículos 16 al 19 para ver qué sucede acá, que es el encuentro el encuentro de Elías con Acab. Dice así estos versículos 16 al 19. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, aquí ya llega el momento crucial. Acab finalmente se encuentra con Elías y lo primero que le dice es esto: ¿eres tú el que turbas a Israel? Esa era la pregunta que tenía él para Elías, porque para Acab, Elías era el que había definitivamente causado todos estos problemas y tenía turbado, por así decirlo, o perturbado todo Israel. Pero Elías le devuelve la acusación, y me gusta mucho cómo lo hace. Él le dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18. Y no pasemos por alto esta respuesta de Elías, porque dejar a un lado los mandamientos de Dios trae turbación, trae dolor. Seguir a otro Dios, seguir otros deseos, seguir lo que no quiere Dios que sigamos, trae turbación para nosotros. La vida sin Cristo no tiene sentido, es una vida vacía. Puede haber muchos placeres, puede haber muchas cosas que gocemos, pero a la larga va a haber turbación, va a haber vacío para nosotros. Proverbios 11:29 dice: el que perturba su casa no hereda más que el viento, y el necio termina sirviendo al sabio. El que perturba su casa, el que turba su casa solo heredará viento. Pues en el caso de Acán, no era alguien que estaba turbando su casa solamente, estaba turbando o perturbando toda una nación. Y entonces
viene y se encuentra con Elías y Elías le dice, bueno, congrega a todo el pueblo, convoca a todo el pueblo. Y me llama mucho la atención, me encanta todo lo que va a suceder más adelante. Y creo que es bueno enfatizar, porque cuando lo que viene aquí adelante, porque vienen todo el pueblo y Elías los va a confrontar, los va a hacer ver qué deben hacer o qué está sucediendo en todo esto. No era una cuestión de simplemente ir y regañarlos. Él les iba a hacer ver lo que estaba sucediendo en sus corazones y en sus vidas. Y les dice, los confronta con estas palabras: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esto refleja cómo estaba el pueblo, refleja cómo era el corazón de Israel y aún cómo es nuestro corazón. Como lo dice otra versión, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Esa claudicar, ese estar indeciso, eso está indicando que ellos estaban saltando entre una cosa y otra, que ellos incluso no lograban discernir, entender cuál era el verdadero Dios, cuál era el Dios al que debían seguir. En otras palabras, también les está preguntando, les está diciendo: ¿hasta cuándo van a vacilar entre una cosa y la otra? Quizás un día oraban a Dios, al Dios verdadero, y el otro día estaban orando a Baal. Quizás un día estaban obedeciendo a Dios y haciendo sacrificios, y al otro día estaban fornicando en los altares de Baal. Esa era la situación en la que estaba este pueblo, saltando de un lado a otro, claudicando de un lado a otro entre dos pensamientos, no siendo de una sola pieza, no siendo definidos. Dice la palabra que el pueblo guardó silencio. El pueblo no le respondió nada, no supieron qué responderle realmente a Elías. ¿Cuál sería tu respuesta ante esa pregunta? ¿Qué habríamos respondido? ¿Qué habrías respondido tú? ¿Qué le habríamos dicho a Dios ante una confrontación como esa? Porque es que quien ha puesto su confianza en Jesús como Salvador ha sido llamado a seguirlo con la misma obediencia que un profeta, con esa misma obediencia que Elías estaba obedeciendo a Dios. Todos somos llamados a esa misma obediencia delante de Dios. Y creo que fácilmente podemos terminar claudicando entre dos pensamientos, saltando de una idea a otra, haciendo de una cosa un día y luego al otro día otra cosa. Y lo hacemos cuando titubeamos, lo hacemos cuando dudamos, cuando obedecemos parcialmente, cuando adaptamos incluso las ideas o lo que pensamos a lo que queremos, cuando hacemos ver las cosas buenas como realmente no lo son, cuando no nos atrevemos a obedecer sin dudar, sin importar cuál sea el precio. Y el desafío de Elías sencillamente es también para nosotros. ¿Estás tú claudicando entre dos pensamientos, entre dos ideas? Quizás queremos seguir o quizás quieras seguir y obedecer a Jesús, pero también tienes esos deseos que sabes que van en contra de la voluntad de Dios y terminas claudicando, saltando de aquí para allá, un día sí, un día no, un día sí amo a Dios, el otro no me interesa tanto, un día sí obedezco a Dios y el otro de pronto no tanto. No podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Dios nos llama a una vida entregada de obediencia, de amor a nuestro Dios, de pasión por nuestro Señor. Y lo que viene después que les dice esa pregunta es: si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Casi lógica es lo que veo ahí. Bueno, sigan al verdadero Dios, sean de una sola pieza. Si solo hay un Dios, sigan al que es, pero no estén saltando de un lado a otro, no estén claudicando entre dos pensamientos.
Y luego pasa a esa escena espeluznante y espectacular, no sé cómo llamarlo, en la que él plantea todo un reto y les dice, bueno, hagamos una cosa. Vamos a armar un sacrificio los de Baal y un sacrificio yo como siervo de Dios. Y los de Baal van a organizar su altar con un toro y yo también voy a hacer lo mismo y ellos van a orar a Baal y yo también voy a orar a Dios y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que a todo el pueblo le pareció muy bien. Una muy mala señal me parece eso. Una muy mala señal, ¿por qué? Porque ellos entonces definitivamente no sabían, no tenían ni idea quién era el Dios verdadero. Y por eso dijeron, no, me parece excelente, así sabremos quién es. Entonces, en efecto, así hacen, él les da el primer turno a los sacerdotes de Baal, ellos empiezan a adorar, pero él estaba seguro de que Dios le iba a responder a él. Y entonces ellos empiezan a correr en torno a su altar, arman su altar y empiezan a clamar a Baal, empiezan a hacerse heridas y a pedir que descienda fuego y nada sucedía. Y mientras tanto tenían un profeta burlón que no hacía más sino burla de ellos. Clamen más duro, griten más, de pronto está caminando o va de viaje o está dormido. Griten más duro a ese Dios. Pero él sabía que gritaban a un Dios muerto. Baal era considerado el Dios de la fertilidad. Este era un ídolo que persistía en esa tierra porque el pueblo de Israel no había sido fiel en obedecer lo que Dios les había dicho cuando conquistaron la tierra prometida. Dios les había dicho que debían erradicar por completo a los pueblos de esas tierras, porque si no los iban a terminar emparentando con ellos e iban a terminar inclinándose a sus dioses. Y el pueblo de Israel desobedeció, y al desobedecer, pues en efecto se cumplió lo que Dios les había dicho y terminaron emparentando con esos pueblos e inclinándose a sus dioses, desechando al Dios verdadero. Veamos ahora los versículos 36 al 39. Dice así: cuando llegó la hora de ofrecer, ya es el turno de Elías, de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías no estaba dudando, no dudó ni un momento en lo que Dios iba a hacer. Dios iba a escuchar su oración al punto que él, y es lo que se puede leer unos versículos antes, él no solo oró, sino que mojó todo el sacrificio, lo empapó todo, la leña, el toro, y abrió una zanja alrededor en la que también se vertió mucha agua. Entonces todo estaba mojado. Era algo que contra toda probabilidad indicaba: no, aquí no va a haber, aquí no se va a poder quemar esto. Me encanta encender fuego, cocinar con leña o hacer un asado y todo eso. Me gusta bastante. Y pues es evidente, cuando uno quiere hacer un asado, si la leña está húmeda, no va a lograr prácticamente nada. Va a ser muy difícil lograr que se encienda el fuego. Y pues mucho menos
si está mojada o empapada, que era la situación en la que se puso Elías. Elías no solo les dio ventaja a los 450 profetas que hicieran primero ellos todo lo suyo, sino que se dio desventaja a él porque mojó todo. Pero es que él sabía en quién estaba puesta su confianza. Él hizo más desafiante el reto y también más humillante el reto para estos profetas que sencillamente no se daban cuenta de lo que estaba por suceder. Escurría toda el agua por el altar. Él fue vertiendo y vertiendo más y más agua. Y todo el mundo, pues sencillamente esperaba lo peor ante esa situación. ¿Qué se podía esperar? Pero ahí vemos la oración que él hizo. Y el resultado mismo de la oración fue impresionante. Quedó muy claro y tenemos que ver especialmente cómo fue la oración de Elías. ¿Qué dijo? Y fue muy específico en lo que él dijo. Él oró que fuera claro que Dios era Dios de Israel. Que Elías era su siervo, que quedara claro que él era su siervo. Que él hacía lo que estaba haciendo porque lo hacía en obediencia a Dios y que lo hacía para que el pueblo viera que Dios lo atraía, que Dios lo llamaba, que Dios atraía el corazón de ellos, que Dios estaba llamándolos, volviéndolos a ellos. Eso era lo que estaba en la oración. Dios quiere el corazón de los que le siguen. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que inclinemos nuestros deseos, nuestros anhelos a los de Él. Y Él escuchó la oración de Elías y consumió todo. La leña mojada se consumió, el holocausto, el toro se consumió, las piedras se consumieron. Una cosa es quemar una leña mojada, otra cosa es que las piedras mismas se hubieran deshecho con el fuego. Para que eso suceda tiene que haber una fuente calórica muy alta para deshacer piedras con fuego. Pues eso fue lo que sucedió, lo consumió todo y no dejó nada, no dejó rastro. Y Dios estaba haciendo esto porque quería atraer a su pueblo, quería el corazón de su pueblo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues ante tan evidente, ante tan clara demostración de quién era Dios, ellos tuvieron que reconocer. Ellos tuvieron que ver quién era Dios. La respuesta era contundente y ellos tuvieron que exclamarlo sin dudar. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. El Señor es Dios. No pudieron dudarlo más. Quedó muy claro. Y lo que viene creo que es igualmente impactante. Está en el versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, los atraparon y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Wow. Pienso en esto y me parece una escena impresionante. Todo el pueblo pues ahora entendía quién era Dios. Ayudaron a atrapar a estos profetas que los habían estado engañando y desviando una adoración falsa. Y pues obviamente estos profetas, estos falsos maestros, estos sacerdotes de Baal estaban llevando, impulsando por mucho tiempo al pueblo a una adoración equivocada. Habían desviado al pueblo, habían alejado al pueblo de Dios y habían hecho mucho daño. Entonces, ante todo esto, pues las medidas tenían que ser drásticas. Es que Dios trata el pecado con drasticidad. Dios no trata el pecado a la ligera, no puede hacerlo, no debe hacerlo. Y así de drástico es que en este caso Elías terminó
degollando a estos profetas. El pueblo había estado alejado en desobediencia y ya Dios se había manifestado acá y había mostrado quién era Él. El asunto de todo esto es que este pueblo está reflejando cómo es nuestro corazón, porque así también somos nosotros. Ellos gozaban de las bendiciones de Dios, gozaban de los beneficios de ser el pueblo escogido, de haber sido librados, de haber sido llevados a la tierra prometida, pero volvían a los ídolos, volvían a la idolatría, se alejaban del Dios verdadero una y otra vez. Y nosotros nos asemejamos a ellos también, porque tenemos las bendiciones de Dios, tenemos la salvación, pero al mismo tiempo tenemos esa inclinación a poner el corazón en cosas que no son Dios, a poner nuestro corazón en las cosas que no son Dios. Y aquí estamos viendo que Dios quería el corazón de su pueblo, así como Él quiere nuestro corazón. Gozamos de salvación, gozamos de bendiciones, gozamos de una esperanza, gozamos de su cuidado, pero ponemos el corazón en cosas vanas. Y Dios quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a Él, que le entreguemos todo, que le entreguemos lo que somos, lo que anhelamos, que le entreguemos nuestras frustraciones, nuestros dolores, que entreguemos a Él, que volvamos nuestro corazón a Él. Pero si no lo hacemos, debemos también considerar lo que sucedió con estos profetas, con estos sacerdotes, y no porque nos vaya a pasar lo mismo, sino porque Dios trata con seriedad el pecado y hay consecuencias en el pecado siempre. Y no podemos tomarlo a la ligera. Y con Dios tenemos eso. O no resolvemos el pecado, o no acudimos a Él para resolver el pecado y asumimos las consecuencias, o corremos a Él y disfrutamos de su gracia restauradora. Tenemos esas opciones. Tenemos a un Dios amoroso que nos atrae, que quiere que volvamos nuestro corazón a Él cuando estamos lejanos, que quiere que nos deleitemos en Él cuando estamos cercanos a Él, pero que obviamente no quiere que estemos claudicando entre dos pensamientos. Esa pregunta sigue vigente para hoy, sigue latente hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Podemos quedarnos ahí titubeando, indecisos entre dos pensamientos, pero Dios nos llama a que sigamos a Cristo, a que nos decidamos a seguirlo a Él. Elías aprendió en la soledad, aprendió en el silencio la obediencia a Dios, aprendió en el dolor, en ese sufrimiento, quién era Dios que lo sustentaba, que lo cuidaba, que lo protegía, que le proveía y que obviamente escuchaba su oración. Dios escucha nuestra oración y Dios también está haciendo lo mismo hoy. Dios atrae el corazón de las personas, nos atrae. Si estamos lejanos, nos está atrayendo. Si estamos cercanos, nos está deleitando en Él. Y si nunca hemos tenido un encuentro con Cristo, nos está invitando. Si tú no has tenido ese encuentro con Cristo, Dios te invita. Conoce a Cristo. Entiende la obra que Él hizo por ti en la cruz. Su muerte pagó lo que nosotros debíamos pagar. En Elías vemos esto, un hombre que hizo algo impresionante con esos sacerdotes, que Dios lo usó impresionantemente para revelarse a su pueblo, para atraer a su pueblo. Y también es confrontador para su pueblo. Que no estemos claudicando entre dos pensamientos, que no estemos titubeando entre dos ideas, sino que realmente estemos decididos por seguir a nuestro Salvador, a Jesucristo. Oremos. Amado Dios, gracias por esto que aprendemos en tu palabra. Ayúdanos a deleitarnos en ti. Gracias porque tú nos atraes, que atraes e inclinas nuestro corazón a ti, Señor. Pero también gracias porque eres justo y tratas el pecado como debe ser. Pon en nosotros el entender que tú nos quieres limpiar,
que no debemos andar entre unas ideas y otras, entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, si tú eres Dios, que te sirvamos. Si no lo eres, pues que sirvamos otra cosa, que nos decidamos, pero que no andemos entre dos aguas, en aguas tibias, entre dos pensamientos. Que salgamos desafiados de esto, Señor, y que verdaderamente estemos decididos a seguir al Dios vivo. En Cristo Jesús oro. Amén.